Hablemos claro, Nicolás Lucar. El Perú no puede seguir en cuarentena, porque no solo nos estamos muriendo de coronavirus, sino que hay cada vez más peruanos a quienes está matando también el hambre. Estamos viviendo, sin ninguna duda, el momento más grave y la crisis más profunda de nuestra historia republicana. El Perú está agobiado por una crisis sanitaria a la que se ha unido la peor crisis económica que hayamos conocido. Y lamentablemente esto se da en un contexto en el que queda claro no podemos confiar en la clase política, que no solamente está atravesada por la corrupción, sino por el egoísmo sumado a la ineficiencia y la incapacidad. Funcionarios que deberían resolver los problemas de todos los peruanos se dedicaron a resolver los suyos. Y estoy seguro de que lo que sabemos sobre cómo se manejaron estas vacunas donadas por Sinopharm no es sino la punta del iceberg de cosas aún peores, sobre cómo se manejaron las adquisiciones y cómo se decidieron las contrataciones para luchar contra la pandemia en el Perú. Estoy seguro que será la mayor vergüenza de la historia republicana. Pero mientras tanto, los peruanos se siguen muriendo asfixiados, con un sistema de salud que, estamos claros, es absolutamente incapaz de enfrentar la situación en los términos que se requieren. Y esto lo sabemos, lo hemos dicho, y finalmente todos lo aceptan como cierto, que esto es resultado de décadas de abandono y de irresponsabilidad. Y por eso resulta increíble que salgan siquiera a opinar sobre esta situación quienes son los culpables de que estemos como estamos. Pero también es cierto de que pese a el estado catastrófico de nuestro sistema de salud, era posible hacer cosas. Era posible mejorar nuestra capacidad de respuesta y de resistencia al coronavirus. Y que para eso teníamos un extraordinario capital humano, médicos, enfermeras, tecnólogos, hasta el personal de limpieza del sistema de salud, que se ha jugado todo este año la vida por cuidar la nuestra. Y que a esta gente había que cuidarla, había que multiplicarla, había que darle los recursos y los mecanismos para que puedan hacer su trabajo. Con equipamiento, con equipos de protección personal, con todo lo que requirieran para hacer su trabajo. Y no se hizo. No se hizo. Sabíamos que la vacuna era indispensable en un país cuyo sistema de salud es uno de los peores del mundo. Y miren en qué ha terminado lo de la vacuna. En una vergüenza nacional. Más. Sabíamos que necesitábamos oxígeno, que lo íbamos a necesitar si se repetía la situación del año pasado. Y se mantuvo el statu quo, donde hay una empresa que se llama Praxair Linde, que es una fusión de dos grandes corporaciones que maneja el 80 o más de distribución del oxígeno medicinal en el Perú. Se preocuparon más de proteger un negocio casi monopólico que resolver otra vez el problema de los peruanos. Entonces estamos en una circunstancia donde ya no nos queda fe a los peruanos y solo nos tenemos a nosotros mismos. Y hay que ser conscientes de eso. Solo nos tenemos a nosotros mismos. Nos cansamos todos los días de abrir el espacio y escuchar a los especialistas, a los ingenieros, a los médicos, a empresarios, a gente que sabe lo que hay que hacer y propone cosas para hacer y no se hacen. Y no se han hecho durante meses. Entonces estamos en el momento que hay que producir un cambio. Lo primero es que está claro es que la vacuna no la pueden seguir negociando los incapaces que lo han estado haciendo desde la Cancillería. Estoy absolutamente seguro de que hay muchísima gente capaz en la Cancillería. Pero lamentablemente acá ha ocurrido que quienes tuvieron a cargo todas estas negociaciones no hicieron lo correcto y se beneficiaron personalmente. Y me imagino que eso no era secreto en la Cancillería, o sí. Pero sea como fuera, lo que necesitamos es un cambio.
Y se ha hablado mucho sobre la posibilidad de hacer uso de la empresa privada. Yo creo que no solo debemos hacer uso de la empresa privada para traer vacunas y que puedan vacunar a sus propios trabajadores. Tenemos que retomar lo que fue el comando vacuna que nos puso sobre la mesa la posibilidad de tener contratos y tener las vacunas hace meses. Desde diciembre se debería estar vacunando en el Perú masivamente. Si se hubiera hecho lo que decía el comando vacuna. Y eso es lo que hay que hacer. Ponerle el poder de decisión en manos de aquella gente que es capaz de resolver los problemas, como la gente del comando vacuna. Que hay que multiplicar el poder que tuvo, que en realidad no tuvo ninguno. Su poder era ayudar, colaborar y poner sobre la mesa alternativas. Y lo hicieron. Y pudieron hacer 10 veces más si los hubieran dejado. Porque en el medio se plantaron funcionarios incapaces y ahora sospechosos. Porque no me vengan con historia de eso. Estaban recibiendo la vacuna de Sinopharm y eso no influyó en su decisión de por qué no contratar con Pfizer, donde todo estaba listo y sobre la mesa y empezaron a encontrarle defectos al contrato para no firmarlo y esperar la vacuna china que estaba retrasada en relación a la de Pfizer. O sea que acá había un juego de intereses y en el fondo un acto de corrupción, una prebenda para favorecer a alguien. Entonces tenemos que cambiar de manos el manejo de la adquisición de vacunas. Y ya no se tiene que negociar solo con los laboratorios, se tiene que negociar con los gobiernos y quien se haga cargo tiene que estar de la mano con el presidente de la República, con el teléfono, hablando con los mandatarios de todo el planeta que tengan vacunas disponibles que nos puedan servir, porque nos estamos jugando el pellejo. Pero lo segundo que tiene que ocurrir y que tiene que ver con el principal sufrimiento que está agobiando a los peruanos hoy es el problema del oxígeno. Hay que tomar el control físico de las plantas y tener un registro exacto de todo el oxígeno que somos capaces de producir en todos lados y hay que tener claro absolutamente dónde están los puntos más críticos y resolverlos de manera logística. Y para eso hay que usar al ejército peruano, porque es una vergüenza que tengamos oxígeno guardado en Antofagasta. Nos están ofreciendo donarnos toneladas de oxígeno semanalmente y no hemos traído ni un metro cúbico. Y no me digan que no hay gente capaz de hacerlo. El ejército peruano no lo puede hacer. La empresa privada no lo puede hacer. Por supuesto que sí. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que tomar decisión. Ayer los alcaldes han estado reclamando, por favor, permítanos usar nuestro presupuesto participativo, permítanos, dennos la atribución de comprar plantas, nuestra gente se asfixia. Y son decisiones que se tienen que tomar en horas, no podemos esperar de que el Consejo de Ministros es el miércoles, bueno, que sea hoy pues. Que sea hoy. Y hay dos cosas finales. Tenemos que cuidarnos. Es nuestra única salvación, porque en el Perú enfermarse de coronavirus te pone en la ruta de la muerte, inexorable. Y hay que ser absolutamente conscientes de eso, y por eso es tan importante que se den las cifras verdaderas. En el Perú no han muerto 45.000 personas por el coronavirus. En el Perú han muerto más de 130.000 personas por el coronavirus. Y la cifra aumenta cada día de una manera espantosa y la gente tiene que saber esa verdad. Tiene que ser consciente del tamaño del problema que tenemos al frente. Creo que a estas alturas ya ni siquiera va a sorprender a la gente que se le diga esta verdad porque no hay nadie que no tenga un pariente, un amigo, un vecino que se haya muerto coronavirus o que se esté muriendo por el coronavirus. Nos tenemos solo a nosotros mismos, tenemos que cuidarnos, hay que respetar los protocolos, hay que exagerarlos, no hay que tomar contacto más que con las personas que sea indispensable, hay que usar la mascarilla adecuadamente, hay que mantener el distanciamiento social. Son cosas elementales que nos van a salvar la vida, y sobre todo en un contexto que es inevitable. Y yo creo que a estas alturas el presidente Francisco Sagasti tiene que ser absolutamente consciente de esto. Es insostenible la cuarentena. El Perú no puede seguir en cuarentena, porque no solo nos estamos muriendo de coronavirus, sino que hay cada vez más peruanos a quienes está matando también el hambre, porque eso es lo que está provocando la cuarentena.
la quiebra masiva de negocios que significa el desempleo, la pobreza y hasta la miseria para millones de peruanos. Y esto tiene que parar. Hablemos claro, Nicolás Lucar.